Aquí estamos nuevamente en línea para una nueva lección, la cual se llama ¿Qué elementos conocer en la interfaz del usuario? Algunos conceptos ya hemos visto en las lecciones anteriores, no obstante, en esta vamos a hacer hincapié en nuevos elementos de la interfaz que debemos conocer con ejemplos para poder hacer mucho más fácil su interpretación y aprendizaje, vuelvo a repetir. Es por ello que vamos a comenzar a ver ejemplos de distintos elementos necesarios. Para abrir un Excel teníamos varias opciones. La que más a mí me gusta es cuando tengo el Excel anclado en la barra de tareas y haciendo un clic en el botón derecho del mouse, porque tengo en este caso un Excel ya abierto, hago un clic en Excel y como verán se abre las distintas opciones que uno puede tener para abrir un Excel. En este caso va a ser un libro en blanco. Lo abrimos y ni bien ingresamos, lo que vamos a hacer es guardarlo. Recuerden que teníamos la opción de hacer clic aquí en guardar, o podemos hacer directamente archivo, guardar como, es lo mismo. Vamos a hacer guardar como para que ustedes lo puedan ver. Examinar, vamos a guardarlo aquí en esta carpeta. Vamos a colocarle lección 1, módulo 3. ¿Sí? Le damos un enter y se guardó. Ni bien tenemos ya guardado el archivo, es importante ahora ver otros comandos a utilizar que son muy importantes. Algunos ya los hemos visto en las lecciones anteriores. Me refiero, por ejemplo, a la ficha del archivo, que tiene bastantes opciones. La ficha archivo tiene muchas opciones para poder utilizar, que va desde hacer un archivo nuevo, fíjense. Podría tocar un doble clic allí y me abriría un archivo nuevo. Lo cierro porque no es de mi interés. Vuelvo al archivo en el cual estaba trabajando. Otra vez en archivo podría tocar el botón abrir, por ejemplo, el comando abrir, y podría dirigirme a abrir, por ejemplo, alguno de los que utilicé anteriormente. Vamos a ver, por ejemplo, este que está aquí. Y fíjense que me lo va a abrir. Cerramos, vuelvo, archivo. Vamos a tocar la opción de imprimir. Si toco esta opción, lo que va a ocurrir es que me va a permitir, en este caso, que yo pueda configurar para hacer una impresión. En este caso no hay nada para imprimir, entonces por eso es que no me muestra nada, pero justamente desde aquí se hace. También si yo vuelvo para atrás, archivo, vamos por ejemplo, a opciones. Esto es muy interesante porque permite definir en forma genérica muchas cuestiones que se van a repetir en el Excel. Por ejemplo, en la solapa general vamos a ver, por ejemplo, que hay distintas cosas para tener ya predefinidas, como las opciones de interfaz del usuario, como están viendo aquí. ¿Sí? Esto es para que ustedes después jueguen y puedan ver cómo quieren que siempre esté el Excel en forma predeterminada para las cuestiones generales que uno va a utilizar, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, con lo que tiene que ver con el tamaño de fuente. Todo Excel nuevo que se abra siempre lo va a hacer con tamaño de fuente 11. La vista va a ser tipo normal, ¿sí? Incluir número de hojas 1, pero yo podría cambiarlo y decirle que sean 2 o 3 para que cada libro de Excel nuevo tenga siempre 3 hojas. Por ejemplo, si vamos a fórmulas, también podemos modificar opciones para que estén en forma predeterminada. Fíjense que en lo que tiene que ver con opciones de cálculo, el Excel tiene para poder marcar algunas cuestiones. Sugiero dejarlo en automático, así como está. El trabajo con fórmulas, dejarlo también de esta manera. La forma en cómo está marcado es ideal, ¿sí? Autocompletar fórmulas está bueno, eso algún día lo van a ver. También comprobación de errores, eso es interesante que quede marcado. Tenemos también reglas de verificación de Excel. Sugiero que allí no toquen nada. Tenemos la parte de revisión, que esto más que nada está vinculado con cuestiones de autocorrección. Es muy interesante dejarlo así. Para las opciones de guardado, fíjense que aquí uno puede elegir dónde tenemos, esto es muy interesante, dejar marcada la opción de la autorrecuperación, ¿sí? Guardar información de autorrecuperación cada 10 minutos.
conservar la última versión autoguardada cuando se cierra sin guardar. Eso es muy interesante por si hay inconvenientes cuando se trabaja. Y también nos muestra la ruta donde guarda el archivo de autorrecuperación. También tenemos otras cuestiones a tener en cuenta. Sabe que la ubicación predeterminada para guardar un archivo de Excel va a ser siempre en documentos, como está indicado aquí. Por otro lado, fíjense que si vamos a lo que tiene que ver con idioma, en este caso está habilitado para poder trabajar con el idioma español, en este caso Argentina, pero podría ser cualquier otro. Tenemos opciones avanzadas para poder tildar o no. Tenemos esta opción de personalizar la cinta de opciones que permite agregar comandos para llevarlos aquí a las pestañas principales. También tenemos la barra de herramientas de acceso rápido, que si se fijan tenemos solamente guardar, deshacer y rehacer, como se puede ver aquí arriba, pero nada quita que se agregue alguna más que sea de utilidad porque así lo necesito por mi trabajo. Por ejemplo, yo quisiera tener, supongamos allí arriba, supongamos, a ver, el filtro, algo muy interesante. Lo voy a agregar. Fíjense que al agregarlo le vamos a dar después aceptar y se va a incorporar allí arriba. ¿Sí? Le vamos a dar aceptar y fíjense que se modificó. Por otro lado, tenemos que seguir conociendo. Habíamos visto que teníamos la barra de acceso rápido, que es esta que tenemos justamente aquí arriba, que es una barra de herramientas personalizable que contiene un conjunto de comandos independientes de la ficha de la cinta de opciones que tenemos en todo esto que estamos viendo por aquí. Vimos cada una de las fichas que tienen distintas cuestiones, botones de control como estos de aquí que permiten minimizar tamaño y también tenemos cerrar el archivo de Excel. Tenemos otras cuestiones a tener en cuenta, por ejemplo, como esto nunca lo habían visto, se los muestro. Este botón permite, fíjense si yo lo toco, tenemos tres opciones. Mostrar pestañas y comandos, lo que va a hacer es mostrar los comandos y las pestañas de la cinta de opciones en todo momento, ¿sí? Si tocamos, por ejemplo, mostrar solamente pestañas, se me hace más grande el ámbito de trabajo del Excel. Y si toco ocultar automáticamente la cinta de opciones, lo que va a ocurrir es que tenemos el Excel, la vista, el área de trabajo en su máxima expresión. Y si yo toco aquí en estos puntos suspensivos, obviamente vuelve para que yo pueda ver todo, ¿sí? En este caso vamos a dejarlo otra vez con mostrar pestañas y comandos, que es la forma correcta para poder trabajar y no perder ninguna información. En cuanto a comandos de Excel, dado que estamos viendo esta lección, la cual, vuelvo a repetir, tiene que ver con qué elementos conocer en la interfaz del usuario, más allá de lo que hemos visto en lecciones anteriores de conocer la ventana de trabajo, primera parte y segunda parte. En cuanto a comandos de Excel, hay muchísimos y lo vamos a ir viendo en esta lección puntualmente. Sepan que hay que hacer una distinción en cuanto a los botones de comando, que son de diferentes tipos. Pueden ser botones simples, botones de activación, botones desplegables o botones combinados. Cada uno de estos botones va a tener una función específica dentro del Excel. Veamos por ejemplo el caso de un botón simple, el tipo de botón de comando más sencillo que existe, porque es suficiente con pulsarlo una sola vez para que se vea reflejada la acción de manera inmediata. Ejemplos de estos botones simples son, por ejemplo, el comando de la tipo de fuente, como están viendo aquí, que uno puede elegirla, ¿sí? También tenemos el de aumentar el tamaño de la fuente. Son botones simples, con que ustedes lo activen es suficiente. Vuelvo a repetir, se ve reflejada la acción de manera inmediata. Lo mismo, por ejemplo, si yo tuviera un número y quisiera aumentar los decimales o disminuirlos. Entonces, repito, un botón simple permite hacer una acción de manera inmediata. Vamos a borrarlo. Otro tipo de botones que tenemos que conocer son los botones de activación. Los botones de activación básicamente son aquellos que de alguna manera permanecen activos después de ser pulsados.
y solamente se desactivan cuando se vuelve a hacer clic sobre ellos. Supongamos que yo escribo hola. ¿Qué ocurriría en este caso de tipo de botón de activación? Como vuelvo a repetir, va a permanecer activo el botón siempre que yo lo pulse. Por ejemplo, toqué negrita. Fíjense que quedó resaltado con un gris. Vamos a colocarle, por ejemplo, que sea en color naranja. También tenemos otro botón de activación. Por ejemplo, supongamos que sea cursiva. También ahí tenemos otro ejemplo. Queremos que esté centrado. Aquí tenemos otro ejemplo de botón de activación. También tenemos otras cuestiones. Vamos a ir hacia atrás. Perfecto. Salimos de acá. Tenemos otro tipo de botón que son los botones desplegables. Los botones desplegables son los que muestran un menú al momento de pulsarlos. Ello, por ejemplo, se puede apreciar en el formato condicional. Fíjense la cantidad de comandos que tenemos para poder trabajar. Y fíjense que este tiene a su vez todos estos, este todos estos. Es bien dinámico lo que se puede llegar a realizar. También tenemos otros, por ejemplo, si nos vamos, por ejemplo, fíjense a diseño de página, por ejemplo, aquí tenemos un botón desplegable en cuanto a tamaño, donde podré elegir el tipo de papel que voy a utilizar o la orientación del trabajo, si va a ser vertical o horizontal, o los márgenes. Hablamos en este caso, otra vez vuelvo a repetir, de botones desplegables. Por otro lado, volviendo aquí a nuestra ficha inicial de inicio, tenemos también los botones combinados. Los botones combinados son los que tienen una parte de botón simple y una parte de botón desplegable. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a escribir, por ejemplo, un número otra vez. Fíjense que si yo lo voy a intentar copiar, fíjense qué es lo que ocurre. Si yo voy al botón pegar que tenemos aquí, lo que estamos viendo es que tiene una parte del botón simple en la parte superior, que es esta que estamos viendo aquí. Pero por otro lado, en la parte inferior, que sería esta pirámide invertida que estamos viendo allí, si hacemos un clic, fíjense que se despliega justamente opciones de lo que sería un botón desplegable. Otro ejemplo de estos, vamos a darle Escape, lo tendríamos si fuéramos a este que está aquí, que es el formato de número de contabilidad, como está mostrando allí la pantalla. Yo podría tocarlo una vez y se le dio el formato, pero también podríamos después tocar esta opción que está aquí, ese menú contextual, y fíjense las opciones que me da en cuanto a tipo de moneda y tengo más formatos de contabilidad. Bien, habiendo hecho ello, vamos a comentarles algunas cuestiones más que tienen que conocer antes de ver de lleno algunos ejemplos puntuales en esta lección. El teclado de ustedes tiene exactamente varias teclas que van desde F1, F2, F3, F4 y puede llegar hasta el F12. Si yo en cualquier momento del Excel, no importa dónde esté, toco la tecla F1, lo que va a ocurrir es que va a abrirse una ventana donde aparecerá la ayuda de Excel para poder consultar lo que fuere. Yo aquí podría escribir formato de texto. Entonces, lo que va a ocurrir es que nos va a dar una ayuda para poder orientarme en lo que necesite. Supongamos que quiero decimales. Me va a proponer, entonces yo podría decirle, quiero saber sobre aumentar decimales. Y me va a traer información para poder trabajar al respecto. Lo cierro. Vuelvo a repetir, lo hicimos con F1 para poder abrir la ventana de ayuda y ustedes escribir el tema que están necesitando. Aquí tienen los temas de ayuda destacados. Esto lo cerramos. Supongamos que yo aquí escribo un número, 123. Vamos a colocarle un formato. Por ejemplo. Sepan ustedes que si yo me paro en esta celda ahora y toco F4, lo que va a ocurrir es que va a repetir la última acción. ¿Cuál fue la última acción que lleva a cabo? Darle formato a la celda A4. Fíjense que si yo, por ejemplo, ahora elimino esta celda, me paro acá en
en esta fila y le toco F4 y también me va a repetir la última acción. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, si tenemos dos palabras? Supongamos correr, saltar. Y queremos hacer una verificación ortográfica en cuanto a ver si está correctamente escrito. Podría seleccionar las dos celdas, tocar F7 y hacer una revisión ortográfica completada que dice ahí que ya está listo y no hay ningún problema. Pero ¿qué pasaría si yo acá en vez de escribir correctamente saltar, escribiría saltari y le damos Enter? Selecciono las dos celdas, tocamos F7 y automáticamente lo que va a ocurrir es se activa la corrección ortográfica donde me propone opciones. Saltari no es una palabra que existe, entonces me propone, por ejemplo, escribir la sugerencia de saltar. Entonces le digo cambiar. ¿Y qué es lo que hizo? Cambió y la corrigió. En la otra lección lo que hicimos fue trabajar con un ejemplo práctico sobre todo lo que tiene que ver con el monotributo de lo que es una matriz. Es muy común que todas estas tablas que ustedes ven en internet cuando están trabajando, todas estas cuestiones se hacen inicialmente a partir de un Excel y después se suben a la página de internet. Por ejemplo, muchas veces es muy práctico cuando se busca información en internet que marquemos toda esta celda, toda esta matriz, perdón, que tenemos, hagamos un botón derecho del mouse, copiar y vamos a minimizarlo y aquí mismo fíjense que yo voy a directamente colocarle pegar, ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo va a pegar tal cual lo trae con las propiedades en el que estaba en internet. Si yo le quiero sacar el formato a todo esto que estamos viendo aquí, fíjense qué sencillo que es. Utilizamos el comando copiar formato, o sea la escobita, y lo voy a hacer un clic con el botón izquierdo del mouse y sin soltarlo lo arrastro a toda la matriz. Suelto. ¿Qué ocurrió? Se perdieron todos los formatos originales. Entonces, de esta manera, después cada uno de ustedes podrá, si quiere, trabajarlo. Fíjense que hacemos doble clic y vamos a poder ir trabajando cada una de las cuestiones a nuestra voluntad. Inclusive si queremos hacer una autosuma, por ejemplo, con lo que estamos viendo aquí, y esto lo estiramos, arrastramos la fórmula, fíjense cómo trabaja. Esto para que ustedes sepan que todo es manipulable. Tenemos una función para buscar y seleccionar. Esto es algo muy útil. Supongamos que quieren buscar, saben que hay una palabra aquí en el Excel que puede ser alquileres, le damos Enter y automáticamente nos va a llevar a donde está la palabra alquileres, que en este caso es en la celda G1. Bien, esto lo cerramos. Otra cuestión que tienen que saber ustedes es que tenemos la opción de buscar y reemplazar. Supongamos que tenemos allí esa opción. Le decimos reemplazar. Vamos a decirle, por ejemplo, no y vamos a reemplazarlo por curso de Excel. Le ponemos reemplazar y fíjense que lo hizo. Le ponemos reemplazar todos y va a hacer, en este caso, 7 reemplazos. Cerramos y hacemos doble clic para que vean cómo cambió. Vuelvo para atrás. Otra cuestión importante a tener en cuenta es que nosotros podemos copiar. Muchas veces, vamos a cerrarlo esto para que no nos interfiera, lo cerramos, perdón, vamos a borrar todo esto que estamos viendo aquí. Vamos a ir directamente a lo que tiene que ver ya, vamos a decirle que por favor nos muestre todas las pestañas completas y lo que vamos a hacer es lo que he preparado yo, en este caso, son los datos del personal de la empresa X para que cada uno de ustedes pueda ver cómo el Excel nos ayuda a trabajar. Fíjense que tenemos el apellido, tenemos el nombre de la persona, el número de legajo, en qué área de la empresa trabaja, como finanzas, ventas, administración, qué equipo de ventas pertenece, hay equipo 1, equipo 2 y equipo 3. Si en algún caso no corresponde porque está en finanzas, se colocó no aplica, N/A, está la fecha de nacimiento de la persona, está el número de DNI, la fecha de ingreso al trabajo, la fecha de egreso, la antigüedad en años, en este caso calculada hasta el 8 de diciembre del 2019. Tenemos las ventas anuales del mejor año y el último sueldo bruto, ¿sí? Tenemos en total, fíjense, si yo me paro aquí, recuerden lo que aprendimos la otra vez, que si yo toco control y lo llevo arrastrándolo con el botón izquierdo del mouse suelto, nos dice que tenemos exactamente 13 columnas que estamos trabajando. Las vamos a borrar.
tocando el botón suprimir. Por otro lado, más abajo puse un ejemplo para que vean cómo el Excel nos puede sumar la cantidad de empleados. Después lo vamos a explicarles cómo funciona esto. Aquí abajo lo que está haciendo también es una cuantificación de cantidad de empleados que tenemos por áreas, que vimos que tenemos 3 áreas. Y por otro lado, las ventas anuales mejor año para el equipo 1, equipo 2 y equipo 3. Que esto lo hace el Excel en forma automática, que después se los voy a mostrar. Si vamos a la otra hoja que tenemos aquí, tenemos dos hojas. Tenemos la otra que se llama Ventas 2016 por mes, donde lo que hicimos fue tomar todas las personas que son del equipo de ventas y ir viendo cuántas ventas, cuánto fueron vendiendo mes a mes durante todo el año 2016 y arroja un total para cada una de las personas. Algo importante que no expliqué en la lección anterior, que lo voy a hacer ahora, tiene que ver con que es muy útil copiar. A veces es muy necesario copiar lo que estamos viendo aquí. Fíjense que no es lo mismo que yo copie esto así como está, le digo copiar, abro un Excel nuevo, ¿por qué no? Vamos a un libro en blanco, le digo exactamente desde acá pegar. Y fíjense lo que pasa. No lo pegó como pudo, digamos, con un formato ni, digamos. No está como yo quería. Hay una forma mejor de tener una réplica exacta de lo que yo tenía en esa hoja. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a cerrar este Excel número 8, libro 8, y lo que voy a hacer es algo distinto. Escape, y aquí abajo, si ustedes se fijan, donde estoy en esta hoja, que dice ventas 2016 por mes, botón derecho del mouse, hacemos un clic donde dice mover o copiar. Le vamos a decir crear una copia y que dónde lo va a mover o copiar. En este caso estamos haciendo una copia y lo vamos a llevar a un libro nuevo. Le vamos a dar a aceptar y fíjense qué interesante. Estamos en el libro nuevo, que es el que creó, y pegó exactamente, lo copió tal cual con el formato. Esto es muy muy útil. Vuelvo a repetir. Cerramos el Excel, vuelvo a repetir, botón derecho del mouse, mover o copiar, y le decimos crear una copia haciendo un clic allí y lo vamos a llevar a un libro nuevo. Decimos, hacemos un clic en aceptar y se me abrió un libro nuevo donde está exactamente tal cual estaba esta hoja de Excel en el otro libro, con la hoja, todo, respeta formato. Es increíble lo que puede hacer la función ese comando de mover o copiar. Cerramos, vamos a volver a nuestro libro que estamos trabajando, que es este, ¿sí? Al cual le hemos bautizado lección 1, módulo 3. Bueno, lo que quiero que ustedes vean aquí es cómo podemos hacer algunas cuestiones. En primer lugar, vamos a ver que esta matriz que estamos viendo aquí, nosotros podemos seleccionarla de esta manera, con el botón izquierdo del mouse, sin soltarla, marcamos toda la matriz y vamos a tocar datos, filtro. Esto es algo muy muy importante. Vuelvo a repetir, vamos para atrás. O lo desactivamos, más fácil. Tocamos una vez, hacemos un clic en el filtro y se desactiva. Si marcamos toda la matriz y tocamos, vamos a datos, filtro, va a aparecer esta opción. ¿Para qué me sirve el filtro? Para muchísimas cosas. Es muy útil para trabajar, sobre todo cuando tengo información clasificada que quiero obtener. Supongamos que quiero trabajar con los empleados que trabajan en el área de administración. Lo que va a ocurrir es que me va a traer el filtro. Fíjense que los demás menús contextuales de los autofiltros están todos sin marcar, pero este tiene puesto el embudo. ¿Por qué? Porque tenemos un filtro. En este caso trajo información de 3 empleados del área administrativa. Por otro lado, quiero saber, ¿y de esos 3 que están ahí, hay alguno que esté activo o vamos a ver qué puedo hacer al respecto? Quiero saber solamente los que están trabajando, porque algunos ya por ahí renunciaron. En ese caso lo que haría es desmarcar todo lo que tiene que ver con fechas y dejo los activos. ¿Qué haría? Me aplica un segundo filtro y me deja que tengo 2 empleados activos en la administración. Y por otro lado, podría decirle, ¿hay algún empleado que gane menos de 40.000 pesos? ¿Y por qué no? Podría tocar aquí este botón y decirle filtro y le diría que es menor que, fíjense, podríamos colocar menor que 38.000 pesos. Le decimos aceptar y tenemos un tercer filtro. Fíjense cómo es muy muy útil y potente. Si queremos quitar todos los filtros, lo que hacemos es, en este caso,
Vamos a marcarle todo para que vuelva a estar como estaba antes. Aquí podemos también marcar todo para que esté como estaba antes. Y directamente aquí, si lo tocamos para no hacer lo mismo que hice antes, se van a ir todos los filtros y tenemos otra vez toda la matriz completa para trabajar. Pero como queremos seguir trabajando, es mejor tenerlo activo para poder utilizarlo cuando sea necesario. Por ejemplo, algo que es muy utilizado tiene que ver con esta forma de consultar. Supongamos que quiero que me traiga todo lo que tiene que ver con las ventas anuales, que me traiga todas las celdas que están llenas, o sea, quito las vacías. Y automáticamente me va a traer exactamente, como el Excel muestra, 10 filas que tienen información sobre ventas. Esto lo vamos a colocar aquí, otra vez clic para que estén todas. Cada uno de ellos tiene un legajo y esto que está aquí se los quiero mostrar para que vean. Acá me adelanto un poco en lo que es en las lecciones del curso para que vean, por ejemplo, cómo funciona una fórmula combinada. En este caso tenemos varias fórmulas allí adentro. Se los quiero mostrar para que vean un poquito cómo funciona. Lo vamos a ver aquí al lado. Sepan ustedes que si yo, por ejemplo, acuérdense que para activar a una fórmula podemos hacerlo con el símbolo más o bien utilizar igual. Si yo, por ejemplo, hago hoy y abrimos y cerramos paréntesis, lo que va a hacer es decirnos la fecha de hoy. Entonces, después yo podría, si quiero hacer un cálculo entre fechas, fíjense que hago más, vamos a hacerle ahí, marcar la celda O6 menos la fecha de ingreso, que es la celda J6, y me va a dar algo que no entiendo. Pero si yo esto lo transformo a un formato de celda de número, fíjense que ahora sí me dice exactamente la cantidad de días que yo tengo entre el 8 de diciembre y la fecha de ingreso, 2398 días. Que si esto hago más y lo divido por 365 me va a decir que tiene un total de 6,56. ¿Sí? Bien, eso es para que vean cómo trabaja el Excel en cuanto al manejo de fechas. Acá puntualmente con esta fórmula lo que está indicándole se llama la función si o if en inglés, donde acá básicamente lo que le está diciendo, si hacemos un doble clic para que ustedes entiendan, es que vamos a pararnos allí en la celda para poder verlo. Lo que está diciéndole es que si la celda que tenemos aquí al lado, que es la celda K6, esta que está aquí, si la celda K6 es distinto de activo, lo que va a hacer es hacer una resta entre las fechas de egreso e ingreso y lo va a dividir por 365 días para poder saber cuántos días son. En el caso de que no se cumpla la condición, ¿sí?, lo que va a terminar haciendo es la última parte de la fórmula. ¿Sí? Vuelvo a repetir. En este caso, vuelvo a repetir, lo que va a hacer en este caso es la antigüedad, la va a calcular en función de esta fórmula que está aquí. ¿Por qué tuve que hacer esta combinación de fórmula que está combinada? Porque si alguien renunció, no puede hacer una simple fórmula hasta el día de hoy, ¿sí? Como sería, por ejemplo, esta fórmula clásica, digamos, ¿no? Esta que estamos viendo aquí. Perdón, esta. No podríamos, si alguien renunció, yo no podría aplicar esa fórmula, porque el día de hoy, menos la fecha de ingreso y después dividirlo por la cantidad de días no sería correcto. Lo correcto sería hacer este análisis que está aquí. Si, si se dan las condiciones, como expliqué anteriormente, lo que va a indicar es que la persona va a tener la antigüedad hasta la fecha en que estuvo trabajando. Se hace justamente a través de esta fórmula. Vamos a ver otras cuestiones interesantes que se pueden practicar. Aquí abajo lo que he hecho yo es usar una función muy interesante que se llama contar. Nosotros tenemos, vamos a borrarlo para que lo puedan ver mejor, si vamos a inicio, posicionados en la celda E25, hacemos un clic aquí en función y vamos a tocar aquí donde dice usadas recientemente, y en este caso lo que quiero es, vamos a buscar la de contar, fíjense, yo abajo y le digo contar, ahí está, aceptamos, y lo que hace es que
yo tengo que indicarle que va a tener que marcar de toda esta matriz hasta aquí. Le vamos a hacer un clic allí y le vamos a dar a aceptar. Fíjense que cuenta el número de celdas de un rango que contiene números. Le damos a aceptar y lo que hace es mostrarnos el resultado, que en este caso es 15. Fijémonos ahora, por ejemplo, supongamos que ustedes tienen en este caso, porque son poquitos empleados, son 15, pero supongamos que tienen 1000 empleados y tendrían que contar a mano cuántos empleados hay en cada área de la empresa, que en este caso son 3. De finanzas vemos rápidamente que son 2. 1 y 2. El mismo en administración tenemos 1, 2 y 3. Pero si queremos que lo haga la máquina directamente por nosotros, podemos utilizar una fórmula o función que se llama contar si. Fíjense qué interesante lo que va a ocurrir. Vamos a hacer un ejemplo aquí, lo tenemos para ver en el ejemplo de ventas, que tenemos varias personas de los 15 empleados. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hacer un clic en la función, vamos a ir a las usadas recientemente. En este caso voy a elegir contar sí, le damos un aceptar, se abre esta ventana donde vemos los argumentos de función. Aquí lo que se hace es trabajar primero con el rango, vamos a hacer un clic en el rango, que lo que va a hacer es contar las celdas, como dice aquí, cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. Entonces, ¿qué es lo que me interesa a mí? Exactamente me interesa vamos a marcar aquí, me interesa exactamente esta. Esto es lo que estoy evaluando. Entonces, vamos a volver y el criterio en este caso va a ser que me cuente las celdas toda vez que se cumple el criterio de encontrar la palabra ventas. Le damos aceptar y fíjense que automáticamente detectó que son 10 personas. Y es correcto. Si ustedes se fijan, hacemos un clic en ventas y justamente, como dice aquí abajo, se encontraron 10 de 18. Eso es para que vean cómo es muy útil. Vamos a marcar todo otra vez. La función contar sí. Así como tenemos la función de contar sí, puede ser muy interesante que necesitemos evaluar rápidamente cuánto facturó cada equipo. Entonces, no vamos a estar sumando a mano, ¿sí? Podríamos, ¿por qué no?, indicar el equipo 2, hacer un clic en aceptar y nos mostraría que las ventas son todas estas que estamos viendo aquí por un total de 2.619.587. Pero si no quiero hacer esto realmente, que es muy manual, puedo hacer que el Excel trabaje por mí. ¿Y cómo lo haríamos? En el caso de querer utilizarlo para que vean cómo funciona la función sumar sí, lo que hacemos es insertar función, sumar sí, le vamos a decir aceptar, se abre este cuadro que tengo aquí y lo que hacemos es directamente en rango vamos a marcar todo esto que estamos viendo aquí porque estamos trabajando con las ventas anuales por equipo. Entonces, un clic aquí, el criterio va a ser equipo, vamos a escribir equipo espacio 3 y el rango de suma no va a ser otro que el que nos interesa. El que nos interesa es este que está aquí. Entonces vamos a hacer un clic aquí y ya automáticamente aquí me muestra que dice que es 1.489.000. Le damos a aceptar y fíjense que ahí tenemos que el Excel lo hizo por nosotros. Para verificarlo, si marco el equipo 3 va a indicarme que la suma es 1.489.000 como tengo indicado aquí. Por otro lado, sepan ustedes, ya que tenemos aquí abajo estos cuadros vinculados, esto es muy interesante, vamos a mostrarlo con un ejemplo aquí para que vean cómo funciona tener un gráfico vinculado a una matriz. Supongamos que yo borro esta celda. Lo que va a ocurrir en forma automática y dinámica, va a desaparecer esta información. Si yo coloco 15, fíjense cómo cambia el cuadro, ¿sí? Es muy interesante esto cuando uno está trabajando y quiere mostrar información a alguien para que lo comprenda rápido. No quiero que sea 3, quiero que sea 18. Entonces fíjense cómo todo va a ir cambiando. O acá tengo 36. Fíjense cómo cambia, ¿sí? Volvemos para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Y lo dejamos allí como corresponde, que es lo correcto. 2 empleados en finanzas
3 en administración y 10 empleados en ventas. Lo mismo ocurriría con este gráfico que está vinculado a las ventas anuales del mejor año. En este caso, fíjense qué pasa si yo borro. Automáticamente se corrige el Excel. Supongamos que tengo 15 millones de pesos. Enter. Y se nos va, automáticamente se va a actualizar el gráfico. ¿Correcto? Vamos a hacer un clic hacia atrás. Vamos a dejarlo como corresponde. Y subimos. Antes de subir, vamos a quitar el filtro. Vamos a seleccionar todo. Y tenemos esto completo. Existe algo muy interesante. Si ustedes ven, esto yo por ahí quiero necesitar que se me quede quieto el encabezado. Para que se me quede quieto el encabezado, lo que voy a hacer en cuanto a interfaz, comandos, es por ejemplo, quiero que se me quede quieto lo que estamos viendo acá arriba. Desde la, exactamente, fila 1 a la fila 5, ¿sí? Entonces me voy a parar aquí en la fila 6 y le vamos a decir vista, inmovilizar, paneles. ¿Qué es lo que ocurre al haber hecho esa acción? Toda vez que yo muevo la ruedita del mouse, fíjense que se me quedó inmovilizado las filas que tengo desde la 1 hasta la 5. Mismo si yo bajo con el cursor, fíjense que está todo, esas 5 filas están quietas. ¿Ok? Bien, vamos ahora a quitarlo, volvemos, podemos volver a inicio para que lo vean de vuelta, vista, inmovilizar, movilizar paneles y quedó otra vez todo libre. ¿Y qué pasa si yo quiero tener visible también el apellido y nombre de los empleados? Los quiero tener visibles. Me pararía, por ejemplo, en esta celda y le diría, volvemos al inicio, voy a vista, le decimos inmovilizar, paneles exactamente aquí. ¿Qué es lo que ocurre? Si yo voy hacia abajo con la ruedita del mouse, siempre voy a tener disponible, fíjense, o por aquí mismo, bajamos, siempre va a estar disponible la información de los empleados. Si ustedes se fijan, tenemos como una pequeña línea aquí y otra línea aquí. Si yo me muevo, fíjense que va a quedar siempre trabado allí porque me interesa, sí es una forma de poder trabajar mejor la vista. Lo que es la visualización de la pantalla de nuestra área de trabajo. En este caso lo que hacemos es ahora quitarlo para poder tener todo como estaba antes. Volvemos, si hacemos recuerden control inicio, lo que hace automáticamente llevarnos a la celda A1. Hasta ahí muy bien, hemos hecho cuestiones bastante útiles que ustedes tienen que aprender. Pero no termina aquí la lección. Si vamos a las ventas de la empresa, aquí dejé varias celdas vacías para que ustedes puedan ver cómo puede ser muy útil el Excel. Nada quita que fíjense que aquí tenemos desordenados a los empleados. En esta hoja teníamos a los empleados ordenados a través del número de legajo, ¿sí? 10.001 hasta el 10.014, ¿sí? En este caso, bueno, vamos a corregirlo porque esto tiene que ser así, vamos a corregirlo, ahora sí. Y también tiene un número de identificación que va del 1 al 15. No están ordenados, por ejemplo, por la fecha de ingreso al trabajo. En este caso sí coincide, pero supongamos que yo lo quisiera ordenar. Bueno, puedo. ¿Cómo hago para ordenarlo? Voy a tener que marcar toda la matriz exactamente como la ven de esta manera, con el botón izquierdo del mouse. Y lo que hacemos es ir a datos y vamos a decirle ordenar. Y nos pregunta cómo lo queremos ordenar. Bueno, puede ser por el criterio que nosotros necesitemos. Puede ser que sea a través primero del área de la empresa. Entonces le decimos área de la empresa y que va a ser en forma alfabética. Le agregamos un segundo nivel que quiero que sea a través del apellido, ¿sí? Y un tercer nivel que sea la fecha de ingreso al trabajo. Decimos aceptar y automáticamente lo que ocurrió es que se aplicaron las opciones de orden solicitadas. Por área de empresa, por apellido y fecha de ingreso. Fíjense que área de empresa está administración alfabéticamente, después la F, después la B corta. Dentro de cada una de ellas, luego está ordenado por apellido. Es por eso que aparece Castro, Rice y Beselli, ¿sí? Si vamos a finanzas tenemos lo mismo, primero Ángel, después Pérez. Y si vamos al área de ventas, comienza alfabéticamente con la B larga hasta llegar a la última que sigue en el alfabeto, que sería la torre en este caso. Si queremos quitarlo directamente, eliminamos
y se fueron todos los niveles, damos aceptar, pero queremos que vuelva a estar todo como estaba originalmente. Entonces podemos, ¿por qué no?, hacer un deshacer. Fíjense, deshacer, y otra vez con otra vez deshacer, tenemos todo como estaba originalmente. Eso es muy útil, la función de ordenar, que lo tenemos en la ficha de datos. Datos, ordenar. Mismo también podemos, hay botones de acción bien simples, como por ejemplo yo marqué lo que estamos viendo aquí y podría decirle ordenar de menor a mayor y fíjense lo que haría. O al revés. Fíjense. Se ve, ¿no?, cómo cambia. En este caso puntualmente desde aquí. Vamos a volver hacia atrás para tenerlo como estaba antes. Y esa es una función que ustedes tienen que manejar, que es muy, muy importante. Vamos a sacar los filtros. Algo que me gustaría hacer es mostrarle algo que se llama subtotales. Marco toda la matriz. Le vamos a decir ordenar. ¿Cómo quiero que se ordene? Quiero que se ordene por área de la empresa. Aceptar. Por otro lado, ahora quiero aplicar subtotales. ¿Por qué? Porque quiero saber, en cuanto a lo que es el último sueldo bruto, cómo es en cada área. Entonces podría, por ejemplo, aplicar, como ven con la matriz seleccionada, tocar subtotal y decirle que para cada cambio que se tenga la matriz en el área de la empresa, que me agregue un subtotal. Fíjense que tengo varias opciones. Yo quiero que sea en estas dos, para que vean el ejemplo. Fíjense lo que va a pasar. Agregó un subtotal para administración, un subtotal para finanzas, uno para ventas y un total general. Se habilitan por su lado en el encabezado superior izquierdo 3 botones. Si tocamos el número 2, lo que va a hacer es resumir la información, como podrán ver, como estamos viendo aquí, y nos muestra el total para cada una, lo que tiene que ver con sueldos brutos, para cada una de las 3 áreas. Si lo abrimos con este pequeño botoncito, lo que va a hacer es mostrarnos la información de esas 3 personas, que son Castro, Rice y Beselli, y donde vamos a ver cada uno de ellos. Mismo lo podemos hacer con el que sigue, o podemos cerrar todo, o queremos tocar el botón 3 y nos va a mostrar toda la información abierta. Correcto. Si queremos quitar todos los subtotales, hacemos un clic en el botón selector y lo que vamos a tener que hacer es tocar subtotal, decirle aceptar y acá le vamos a decir quitar todos y otra vez vuelve a estar como estaba, como si nada hubiera pasado. Por último, quiero que esto vuelva a estar como estaba inicialmente, que es que esté ordenado. Entonces ordenar y le vamos a decir que esté ordenado por el ID. Vuelve a estar como estaba antes. Habiendo visto todo lo que tiene que ver con esta hoja, vamos a ver ahora qué pasa con la otra hoja que tenemos de este lado. Como ustedes pueden ver, está desordenado, no está ordenado como está aquí. Se fijan, acá está del 1 al 15 y aquí tenemos solamente la gente de venta, porque no me interesaba trabajar con otros que no tengan ventas. Pero si ustedes se fijan, el número de legajo está faltando. ¿Qué podría ser? Si yo no conociera nada de Excel, podría pensar, bueno, vamos a ver cuál es el número de Catriel Apóstol. Vamos a buscar la hojita de datos de personal y vemos que Catriel Apóstol tiene el número 10.004. ¿Pero por qué tengo que hacerlo manualmente si el Excel lo puede hacer por mí? En ese caso lo que haría, fíjense, es aplicar una fórmula que se llama buscar B. Vamos a hacer función, en este caso la tengo aquí porque la utilicé recientemente, le decimos aceptar, se abre esta ventana de trabajo y le vamos a decir el valor buscado. ¿Cuál es el valor buscado? El valor buscado va a ser, en este caso, el ID, la identificación. Y hacemos un clic aquí. ¿Y dónde vamos a tener que ir a buscar el número de legajo? Hacemos un clic aquí, pero no va a ser en esta hoja, va a ser en la hoja datos del personal. Y vamos a decirle que va a tener que tener en cuenta toda esta matriz que está aquí. ¿Ok? Una vez que marcamos toda la matriz como se ve, vamos a hacer con el mouse, aplicando el botón izquierdo del mouse, marcamos todo lo que está allí, tocamos F4 una sola vez para fijarlo. Fíjense que se han agregado aquí unos símbolo pesos delante de cada uno de los valores del rango de la matriz. Le damos un clic aquí. El indicador de la columna va a ser, como ustedes pueden ver, columna 1, 2, 3, 4. En la columna 4 está el número de legajo, entonces
el indicador de columnas es el número 4. Ya de hecho me lo está adelantando que el resultado va a ser ese. Y por último en ordenado lo que se coloca es falso. Por último, el último que se coloca es falso. Damos a aceptar y automáticamente lo hizo, extraerme el número 10.010. Si yo cambio de hoja, vamos a ver que Carvajal, vamos a buscarlo directamente vamos a ir a inicio para que ustedes lo vean cómo funciona el buscar. Vamos a buscarlo a Carvajal. Automáticamente nos lleva ahí y vemos que es el número de legajo 10.010, con lo cual la tarea del Excel la ejecutó correctamente. Ya que tenemos la fórmula cargada, podemos, haciendo un clic en el botón izquierdo del mouse, allí, como están viendo, lo estoy haciendo sin soltar, arrastro hacia abajo y va a pegar la fórmula y por ende va a hacer que me traiga el número de legajo desde la otra hoja de datos del personal. Mismo aquí que también tengo aquí, lo seguimos arrastrando hacia abajo hasta ahí, por ejemplo, y lo sigue haciendo. Otra forma de hacerlo es copiar y vamos a pararnos aquí en estas dos, clic en el botón derecho del mouse y vamos a decirle pegado especial que sean las fórmulas. Le damos a aceptar y lo hizo. Por otro lado tenemos aquí el contador que sigue contando la cantidad de empleados que tenemos. Para terminar después esta lección lo que vamos a hacer es ver la cantidad, esto lo hice. Fíjense cómo construí el tema de las ventas. Puse valores primero inicial para cada una de las celdas sin ningún tipo de fórmula. Pero aquí decidí hacer algo. Decidí colocar, si nosotros hacemos F2, esto me olvidé comentarles, ustedes ingresan a la celda. Entonces les muestra la fórmula propiamente dicha. Lo que estoy haciendo en esta fórmula, en esta celda, que es la celda, hacemos un escape, la celda I6, con F2 entramos a la celda, estamos haciendo que la celda H6 se multiplique por 1,15. ¿Qué quiere decir eso? Que estoy incrementando un 15% el valor de la celda H6. Le damos un Enter y fíjense que nos da allí el resultado. Hice eso con cada una de todas para poder hacerlo más fácil. Y después lo arrastré. Fíjense, esto mismo, esto lo voy a borrar para que lo vean. Marco toda la matriz, lo borro. Vamos a marcar esto que estamos viendo aquí. Le decimos botón derecho, copiar. Y lo vamos a pegar hasta acá. Botón derecho del mouse. Pegado especial. Vamos a decirle fórmulas. Y ahí tenemos cómo se construyó. Ahora no quiero que acá aumente un 15%. Quiero aumentarlo ahora un 20% por 1,20. Y esto mismo quiero que se aplique para todo. Entonces vamos a marcar todo esto que está aquí, botón derecho del mouse, pegado especial, fórmulas, y nos pegó las fórmulas. Por otro lado, quiero que también esta misma la apliquemos en las restantes. Copiar, y aquí marcamos las 4 celdas que faltan, y aquí hacemos pegado especial, le vamos a decir fórmulas, y tenemos ya completa la información. ¿Por qué nos está mostrando de esta forma estos caracteres? Porque no está pudiendo ver bien. Entonces, si no se ve bien, no se visualiza, recuerden que hacemos un doble clic y automáticamente en la división, como están viendo, lo que hace el Excel es mostrarnos el máximo adecuado del ancho de columna para poder visualizar. Por otro lado, fíjense que si hacemos doble clic o F2, estamos viendo en cada caso cómo tenemos la fórmula de autosuma que va mostrándonos el total. Tenemos tanto un total para el mes de enero aquí abajo, como un total aquí para, en este caso, esta persona. Fíjense que no son iguales. Lo que estamos viendo es, en esta fila, la número 6, estamos viendo el total de ventas que tuvo, en este caso, John Barreiro. En cambio, en este total, lo que estamos viendo es el total que han vendido todos los exactamente 11 empleados durante enero del 2016. Y aquí por último tenemos un total general, ya sea que lo sumemos por cada una de las personas, las 11 que tenemos, que son 11 millones que han vendido, o ya sea que sumemos mes por mes, es lo mismo. También sepan que si yo marco toda esta matriz, fíjense que como les conté anteriormente acá abajo,
va marcando, sumando todo lo que yo voy seleccionando en la matriz. Fíjense de que vamos a llegar a este número que está aquí, que es 11.435.869,97. Voy marcando la matriz y va aumentando, aumentando, aumentando hasta que tengo toda la matriz marcada. ¿Y qué dice allá abajo? Exactamente 11.435.869,97 como tenemos aquí. Quiero mostrarles qué útil es si yo marco esto que tengo aquí y le tocamos datos filtro. Ahí aparece el filtro. Pero como antes lo había agregado al botón de la barra de acceso rápido, puedo tocar el filtro, dado que lo utilizo frecuentemente, y podría yo indicarle, quiero saber cómo le fue al equipo de venta 1. Bien, lo que hace es mostrarme la evolución de ventas del equipo de venta 1. Vamos a marcar todas. Correcto. Más abajo lo que he hecho es agregar un gráfico, que esto va a ser visto en otra lección posterior, para que vean cómo vemos con distintos colores para cada uno de los 11 empleados cómo fue las ventas. ¿Por qué tenemos indicado un solo número? Quise marcar en este caso el caso de junio, quería saber cómo le fue a cada uno de ellos. Entonces fue por eso que hice aquí un botón derecho en el mouse, le dije dar formato a la serie de datos. No, este no, perdón. Lo que hice yo fue formato de etiqueta de datos, allí, que me muestre el valor. Ahora si lo quito, entonces se fue. Pero ¿qué pasaría si yo quiero saber qué pasó durante el mes de diciembre, que es el que me interesa? Fíjense que marco la columna vinculado al mes de diciembre, que está en este color verde oscurito, botón derecho del mouse, y lo que le hacemos es agregar etiqueta de datos. Y lo que hace es colocar el valor de venta que tuvo cada una de las personas. Por ejemplo, el señor Riz en diciembre del 2016 vendió 690.676. ¿Por qué? Y porque lo tenemos indicado aquí. El señor Riz, como estamos viendo aquí, durante diciembre vendió 690.676,24. Con lo cual, habiendo visto todos estos conceptos, les sugiero que practiquen todo lo que sea necesario para poder avanzar y seguir aprendiendo. Recuerden siempre algo de hacer que yo olvidé, siempre ir tocando cada tanto, hacer un clic en el disquetito para guardar. También algo que no quiero olvidar, esto también está bueno, sepan ustedes que si nosotros tocamos la tecla Alt, se habilitan cuestiones, como por ejemplo las que están viendo allí, que son acciones rápidas. Si yo por ejemplo estoy con archivo, vamos a estar parado aquí. Vamos a colocarle exactamente aquí y hacemos un Alt. Si toco la letra A, se me va a abrir todo lo que tiene que ver con el archivo. Escape, vuelvo. Escape otra vez. Vamos de vuelta. Toco la tecla Alt. Vamos con la letra A. Me lleva aquí. Y podría decirle ahora la letra D para que me lo guarde. ¿Sí? Bien. Vamos de vuelta. Alt. Tocamos la tecla A. Y quiero, por ejemplo, algo que no les mostré. Ir a lo que tiene que ver con imprimir. Me va a llevar a lo que estamos viendo aquí. Pero ¿qué pasa? Como no hemos hecho una configuración de lo que queremos imprimir, imprimiría muy mal. Fíjense que dice hoja 1 se vería así, la 2 se vería así y la 3 así. No es lo que yo quiero y usted tampoco. Con lo cual lo que tenemos que hacer es volver y lo que vamos a hacer, ¿ven esta línea que está aquí? Que está entre la G y la H, esa línea puntuada está identificando el corte donde va a estar el área de impresión. A mí lo que me interesa es que esto tenga un orden, entonces lo que vamos a hacer es, si quiero que se imprima todo esto hasta aquí, fíjense que hice una selección de la matriz. Vamos a ir a la pestaña Diseño de página, vamos a decir aquí un clic en área de impresión, establecer área de impresión, y ahora sí, vamos a ir a Archivo, Imprimir, y lo que vamos a hacer es configurar página, que es lo que tenemos aquí. En configuración de la página vamos a ajustar que sea horizontal y que se ajuste a una página de ancho por una página de alto. Le damos a aceptar
Y ahora sí tenemos todo centrado perfectamente para poder imprimir. Pero si queremos inclusive modificar los márgenes, lo que haríamos sería tocar aquí, configurar página, y tendríamos los márgenes de este lado. Acá la página ya lo hicimos. Acá inclusive le podemos decir que va a ser para hacer con A4 para poder imprimir. En los márgenes podríamos aumentar, fíjense, supongamos que lo queremos tener en 1. ¿Por qué no? 1, le damos un tab, me lleva al otro, 1, 1, 1, le decimos aceptar y se nos agrandó. ¿Y por qué no agregarle algo más? Configurar página, encabezado, supongamos que queremos que en el pie de página surja la fecha en la cual la fecha. Entonces le agregaríamos, por ejemplo, insertar fecha. Y aquí le podemos poner que ponga el nombre del archivo. Le decimos aceptar. Fíjense que nos muestra, hay una previsualización. Le damos aceptar. Y lo que nos va a mostrar aquí es cómo quedó. Por último, le daríamos imprimir. Vamos a hacer un ejemplo para que lo vean. Imprimir. ¿A dónde lo mandó? Lo mandó a una impresora que está conectada. Y habiendo visto todos estos conceptos, hemos concluido la lección ¿Qué elementos conocer en la interfaz del usuario? No dejen de practicar. Muchas gracias y seguimos en la próxima lección.